El episodio número 3 del podcast donde exploraremos el fascinante mundo de los medicamentos, su historia, su uso y su impacto en nuestra salud. Mi nombre es Fernanda Carolina y junto con mis compañeros América Alejandro entrevistaremos a un médico acerca de los fármacos. También hoy nos encontramos con la doctora Marisela Ponce, especialista en cirugía bucal e implantología. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre lo que son los medicamentos, en cómo funcionan y lo más importante, por qué son cruciales en la odontología. Para empezar, los medicamentos, los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones bacterianas. A diferencia de los antivirales que luchan contra virus, los antibióticos son específicos para bacterias. Hablaremos un poco acerca de cómo funcionan los antibióticos. Existen varios tipos, cada uno tiene un mecanismo diferente. Los primeros son los inhibidores de la pared celular, como la penicilina, que impide que las bacterias formen sus paredes. Los segundos son inhibidores de la síntesis proteica, que bloquean la producción de proteínas necesarias para la sobrevivencia bacteriana. Y los terceros son inhibidores del ácido nucleico, que interfieren en el ADN y ARN. Un tema crítico es el uso responsable de los antibióticos. El uso excesivo o inadecuado ha hallado un desarrollo de capas resistentes, lo que representa una amenaza significativa para la salud pública. Discutiremos algunas recomendaciones para el uso adecuado de antibióticos y qué pasos se toman a nivel global para combatir la resistencia. Bueno, seguimos con nuestro invitado que nos va a ayudar a responder a unas preguntas. Bueno, y en este caso la primera pregunta sería, ¿cuáles serían las generalidades que debemos tener en cuenta en la consulta dental respecto a un paciente con hipertensión arterial? Ok, pues como primer caso tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un buen llenado de historia clínica. Entonces al paciente le tenemos que preguntar todos sus antecedentes, enfermedades y obviamente qué medicamentos toma y desde cuándo. Y como me comentan, si es hipertenso, entonces ahí sí saber específicamente la dosis, desde cuándo y si es hipertenso o hipotenso, porque eso también influye mucho en la consulta. Más que nada porque si nosotros le generamos estrés al paciente o lo hacemos en cambios bruscos de posición, el paciente se va a estresar y le va a provocar un poquito de taquicardia. Entonces sí es importante saber pues, lo que padece y qué medicamentos toma. Otra cosa es que, por ejemplo, si toma algún medicamento como el enalapril o enalapril es el principal, entonces ese puede causarle hiperplasia gingival al paciente. Entonces también hay que saber qué medicamentos toma, porque pues sí puede tener alguna como complicación en boca, o serostomía, que es falta de saliva. Entonces también para saber cuál va a ser el tratamiento adecuado del paciente, saber cómo lo vamos a atender y obviamente también saber qué medicamentos le vamos a poder colocar, qué medicamentos no, analgésicos o incluso el anestésico que se va a colocar con estos pacientes tiene que ser simple, como la mepivacaína y la prilocaína simple o lidocaína simple. Y con estos pacientes, así como ya si necesitamos como que refuerce o que la anestesia sí le agarre un poquito más de tiempo, podemos colocar hasta un cartucho o dos máximo por ejemplo, puede ser lidocaína con epinefrina. ¿Por qué no más? Porque sí le podemos provocar una taquicardia. Entonces, si nada más es máximo 2 cartuchos como refuerzos y como anestesia local, sí sería sin vasoconstrictor. Y de medicamentos también, porque no podemos mandarle cualquier medicamento. Por ejemplo, si le mandamos algún AINE, también le podríamos llegar a provocar alguna taquicardia. Entonces, sí es importante que a estos pacientes solamente les mandemos aspirina o paracetamol. Pero también otra cosa, si mandamos aspirina, a estos pacientes les podemos generar sangrados, entonces hemorragia. Entonces durante la atención, también si el paciente está tomando aspirina, tendremos que suspenderla 2 días antes y 2 días después de cualquier atención, incluso hasta una limpieza,
mientras haya un sangrado, puede provocar hemorragia. Entonces sí es importante atenderlo, ahora sí que sabiendo todo su historial, los medicamentos y obviamente también checar la presión al paciente en cuanto llega a la consulta y esperarnos, por ejemplo, si le tomamos la presión y sale alterada, hay que esperarnos 10 minutos, volverle a tomar la presión y ver si sale alterada. Si sale alterada, entonces no podemos atender como que en ese momento algo pues significativo, ¿no? O sea, puede ser una limpieza, sí, pero algo como extracción y cirugía, ahí sí tendríamos que suspenderlo y mandarlo primero con un médico. Bueno, con esto, generalidades que nos dio la doctora y nos explicó, más que nada debemos de tener en claro el llenado de una buena historia clínica, porque ahí se ve reflejado todos los antecedentes y cómo viene el paciente. Y también basándose en esta historia clínica es como podemos o no trabajar con el paciente. Doctora, en caso de que sea un paciente alérgico a los AINES y no se le pueda medicar con paracetamol ni aspirina, ¿qué medicamentos son recomendables para los pacientes hipertensos? Ok, en el caso de que sean alérgicos, entonces le puedes mandar un tramadol que no tiene nada que ver con los AINES y obviamente ese es un analgésico potente, entonces sí le puede ayudar muchísimo a los pacientes que son alérgicos. ¿Y qué tipo de complicaciones podríamos tener con pacientes con hipertensión en el consultorio dental? Ok, pues la principal es que empieza a tener taquicardia y por lo tanto empieza como a tener sudoración. Entonces en ese momento nosotros tenemos que estar alertas, suspendemos lo que es el tratamiento que se le esté realizando en ese momento, colocarlo en una posición cómoda pero con las vías aéreas abiertas, porque también luego se pueden como hiperventilar. Entonces sí tener también a la mano un botequín rojo, el cual debe de constar con oxígeno, una mascarilla nasal y también medicamentos como la nitroglicerina, pero ya sea para vía intravenosa o sublingual. Y ya con eso también le vamos a bajar la presión al paciente hipertenso y podemos controlar la emergencia. Y obviamente pues ya de ahí mandarlo con un médico para que siga con su tratamiento médico y ya después sería el tratamiento dental. Pero si en ese momento se tiene que suspender. En caso de que si haya sido como por ejemplo una exodoncia, pues ahí sí tenemos que primero controlarlo y si no se pudo quitar el diente en ese momento, entonces citarlo 2 o 3 días después, pero que sí venga un poco más relajado y ya poder quitar la pieza. Pero si fue algo como ya más extenso, entonces sí, mejor nada más mandarle medicamento y mandarlo con su médico para que lo controle y ya poder continuar con un tratamiento. Bien. Bueno, doctora, hace rato nos mencionaba algo sobre fármacos, pero ¿nos podía explicar un poco de la relación que hay entre farmacoterapia para tratar la hipertensión arterial y la odontología? Ok, sí, como les había comentado, hay medicamentos que generan que la boca se le seque al paciente, como lo que es la serostomía o que tenga hiperplasia gingival el paciente. Entonces, por eso también les digo, es importante saber qué medicamento está tomando y porque, por ejemplo, nosotros podemos ver al paciente con como si fuera gingivitis o periodontitis, pero más que nada puede ser el medicamento, que en este caso vendría siendo el enalapril, que es como el principal, que les genera lo que es la hiperplasia gingival, y el otro medicamento que está tomando, y el otro medicamento es el propanolol, que ese es el que va a generar lo que es la serostomía. Entonces, si ese es el caso, también tenemos que darle ciertos cuidados al paciente, tanto en la atención odontológica como en casa. Por ejemplo, ahí tendríamos que mandarle, bueno, obviamente nosotros no vamos a poder suspender o cambiar la dosis de esos medicamentos. Ahí sí tendría que ser vía con su médico cardiólogo o nosotros nada más controlar, por ejemplo, la celostomía, pues la podemos controlar con chicles, pero que tienen que ser sin azúcar. O lo que es la hiperplasia, pues darle un control al paciente cada 3 meses para que no vaya creciendo la encía de forma rápida. Entonces eso sería como los cuidados y los medicamentos que sí podrían como que afectar más a este tipo de pacientes. Fuera de eso, los otros medicamentos no generan alguna complicación. Bueno, doctora, después de haber escuchado eso, le tengo una pregunta como medio
que a mí me hace como, como dudar un poco. Es sobre la ansiedad. Cuando realizamos algún tratamiento odontológico puede proporcionar una elevación entre la tensión arterial del paciente. Sí, acuérdense que todo el tipo de estrés, y más que nada el dentista, genera estrés en cualquier paciente, aunque no esté enfermo. Entonces, si un paciente es hipertenso, con el estrés que le causamos ya nomás de escuchar dentista, obviamente se le va a provocar un aumento en la presión arterial. Entonces, por lo tanto, su atención sí tiene que ser lo más temprano posible, que se haya tomado su medicamento y obviamente tratarlo como si fuera un familiar, como que primero lo platicamos, lo relajamos un poco y ya después lo vamos atendiendo, para que no de golpe así le digamos, abre la boca y ya lo hacemos ahí con el ruido, que es lo que más también le estresa, más que nada la pieza de alta. Entonces sí tendríamos que generar una consulta que sea armónica y tranquila. Como debemos interactuar con el paciente como para que se sienta en confianza y no esté tenso y así pueda trabajar con él. Exacto, sí, primero tenemos que platicar con él, obviamente no así de que, ¿cómo está su día? ¿No? O sea, cosas importantes que también nos vayan ayudando a saber su diagnóstico, ¿no? Así como de, ¿y cómo se ha presentado su molestia? ¿Se ha sentido bien? ¿Alguna complicación? O sea, preguntas que sí nos sirvan a nosotros y pues obviamente también ya de vez en cuando un chistecillo para que se relaje más el paciente, ¿va?